Feliz miércoles 2 de septiembre. Seguimos avanzando en la semana. Parece mentira, ya estamos metidos de lleno en el mes de septiembre con muchos proyectos y dando lugar al entretenimiento, a la cultura y sobre todo hoy Ponferrada rinde homenaje a las víctimas por el COVID-19. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de la Universidad de la Experiencia, vamos a establecer un Zoom para conocer un poquito más ese mundo, el mundo de los animales, en este caso del oso pardo. Ya sabéis que a raíz de una pequeña charla hemos creado estos diálogos post-confinamiento, ¿no?, con diferentes personas pues de diferentes sectores. En este caso vamos a hablar con diferentes personas del sector de la sanidad. Vamos a hacer esa reflexión y también vamos a intentar mirar a un futuro de una forma responsable, siempre apelando al sentido común. Y desde luego, ¿quién nos va a hablar de sentido común? Nuestros mayores. ¿A quién hacemos caso? A nuestros abuelos. Ellos nos van a dar muchos consejos y además alguna pildorita que nos va a sacar más de una sonrisa. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra primera entrevista de la noche. Y no lo sé si lo sabéis, pero Ponferrada ya pone en marcha esa ITV a sus árboles. Para ello nos acompaña Carlos Martínez, muy buenas noches, de la Asociación Amorteira. Buenas noches. Un placer que estés aquí con nosotros esta noche, ya que son 1.600 ejemplares que van a tener que ser pasados por ese examen, comúnmente lo hemos dicho como pasan la ITV, porque es necesario, ¿no?, hacer esa revisión de todas las especies que tenemos aquí en Ponferrada. Se supone que una ciudad tiene que tener cuantos más árboles mejor, y en este caso hemos contabilizado esas 1.600 especies en las cuales necesitan pues un pequeñito chequeo, ¿no? Bien, la iniciativa que está haciendo en este caso el Ayuntamiento de Ponferrada es la valoración de riesgos del arbolado del Parque El Plantío. Es todos los ejemplares del parque que, como evidentemente sabemos todos, ha habido problemas por caídas directas de árboles, lleva sucediendo varios años, entonces el Ayuntamiento este año opta por hacer ese estudio y determinar en base a ese estudio qué actuaciones hacer para la conservación adecuada del arbolado. En el Temple también, ¿verdad? En el Temple, por lo que sé, será una segunda fase, y en el Temple es donde ha estado actuando la Asociación Amorteira, en este caso ya directamente interviniendo en este caso en los cipreses que hay centenarios, en la zona pues cercano a lo que era el antiguo Conservatorio de Música, que hoy es la Comisaría de Policía, y en el entorno del edificio de Cima, que son unos cedros de gran porte, de los árboles más importantes del propio parque, y es donde está interviniendo en este caso Amorteira, con labores de conservación de su copa, retirada de ramas secas, incluso consolidación de las estructuras que puedan presentar riesgo de colapso y caída. ¿Y esto se tiene que hacer en esta época específica o se puede hacer también en cualquier otro momento del año? La conservación de los árboles hay que hacerlas todos los años, con lo cual claro, todos los años, todos los meses son buenos para intervenir en el arbolado. Pensar que evidentemente llevamos mucho retraso en cuanto a ver, si nos están cayendo los árboles del plantío desde hace 10 años. Sí. Hora es de que se ponga en este caso la Administración, el Ayuntamiento, a velar por el cuidado de los árboles, que todo el mundo queremos tener disfrutar de los beneficios de un parque, pero tiene que ser con seguridad para los usuarios, para los ciudadanos de Ponferrada en este caso. Claro que sí. Muchos ponferradinos se preguntan ¿cuántas especies tenemos aquí? Porque sabemos que hay 1.600 ejemplares aproximadamente, pero de esos 1.600 ejemplares, ¿qué tipo de especies tenemos aquí en Ponferrada? Bueno, como todo casco urbano, las especies, la mayor parte son plátanos, lo que llamamos aquí platanero, aligustres, y luego hay una serie de árboles que se han ido plantando en los últimos años en las calles y en los parques, que bueno, nos da una diversidad de tranquilamente 30 variedades de distintas especies. Fíjate, 30 variedades. De ahí para arriba fijo. Entonces, bueno, el principal en los parques fundamentalmente son coníferas, son pinos piñoneros, pinos negrales, que proceden, pues en el caso plantío, de más de 100 años, más de 120, en el caso del Temple superan los 60 años, son parques que empiezan a ser históricos. Desde luego que sí, cómo no reconocer unos parques que nos han dado tanta vida, sobre todo después de este periodo de confinamiento que estábamos deseando ver un poquito de verde. Para ello siempre nos preguntamos ¿cómo conserváis los árboles y por qué es tan importante esa conservación? Efectivamente, el confinamiento, el día de la apertura de puertas, todo el mundo estaba deseando
Para salir, enmarcar, además, una fotografía para enmarcar. Deseando ir al campo, ha salido el Pajariel, fue la zona esta de Ponferrada, pero evidentemente los parques, el Parque Plantío, el Parque del Temple, son las zonas que han demandado los ciudadanos para poder tener esa naturaleza que a todos nos llena el alma, nos llena el espíritu. Y evidentemente se ha demostrado una cosa: la ciudad cada vez necesita más zonas arboladas. La propuesta que desde Amorteira lanzamos directamente a la administración local es: hay que generar nuevas zonas verdes, nuevos espacios arbolados. No tiene por qué ser el típico parque inglés de donde el césped sea verde y lisín, sino espacios arbolados en el entorno cercano a la ciudad de Ponferrada. De hecho, la propuesta va a ser todos estos espacios que tenemos que no se van a edificar en la Rosaleda. ¿Es una buena opción para plantar árboles? Desde luego que sí. ¿Qué beneficios nos ofrece esa diferente plantación de árboles en diferentes espacios de Ponferrada? Bien, estamos en pleno, aunque haya venido una semana de frío, estamos en pleno verano, todos hemos sufrido los rigores de cerca de los 40 grados y todos hemos buscado la sombra. Es uno de los beneficios importantes del arbolado. Solo nos acordamos de los árboles cuando buscamos su sombra, pero diariamente, 24 horas al día, están dando oxígeno, nos dan calidad de vida en la ciudad. Es verdad, no nos podemos olvidar que los árboles nos dan oxígeno. Y 24 horas, o sea, mejoran la calidad de vida dentro de las ciudades. Es evidente que con el tema de la pandemia todo el mundo ha querido buscar el entorno rural. Ponferrada, no nos olvidemos que es una pequeña ciudad, somos algo más que un pueblo y tenemos parques, entorno natural cercano, y cuanto más árboles tengamos con las garantías adecuadas para los ciudadanos, mejor para todos. ¿Cuáles son las principales problemáticas a la hora de conservar un parque en el que hay diferentes ejemplares? Bueno, fundamentalmente el Parque Plantío es un ejemplo, es un parque centenario, donde a lo largo de estos 100 años ha habido distintas intervenciones en mejora del parque, aparentemente en mejora, pero a la vez se ha producido, por un lado, la pérdida del valor del parque como un jardín romántico que era en su día, una imitación de jardín romántico. O sea, que fue evolucionando, ¿no?, también dentro del entorno paisajístico. Sí, el parque lo recordamos los ponferradinos con sus negrillos, con sus olmos, que murieron hace más de 30 años, lo recordaremos con sus borduras de setos perimetrales en todos los parterres, lo recordamos con sus pérgolas de rosales, lo recordamos con sus estanques, con su estanque. Todo eso se ha ido perdiendo de cara a dar un parque más transparente, más visible, más inglés, más césped. Entonces, todo ese tipo de variaciones es con unos árboles que tienen 100 años, que intervenimos sobre el suelo donde están las raíces de los árboles, eso le está pasando factura a los árboles y evidentemente estamos viendo las consecuencias de caída de árboles. Es fundamentalmente, ahora hay que intervenir mejorando la seguridad de ese arbolado. Desde luego, hablando de seguridad, también vamos a hablar de alguna anécdota. No sé si a lo largo de la historia, en el Parque del Plantío, del Temple, recuerdan cómo, por ejemplo, algún rayo se ha cobrado, ¿no?, pues la vida de ese árbol. Bueno, ha habido anécdotas en las que, pues, desgraciadamente, de repente, pues, el árbol cae, ¿no? Momentos así destacados. Tenemos unos cuantos a lo largo de la historia. Tenemos unos cuantos. Yo, por rayos, a ver, el más inmediato fue en el cementerio del Carmen, donde había un cedro, que vamos, fue un rayo fulminante que partió el cedro en miles de cachos. Esa situación en el Parque del Plantío es más difícil que se produzca, puesto que hay unos edificios altos que evidentemente cuentan con pararrayos en sus alturas. Pero bueno, la hecatombe de los negrillos, de los olmos, es un hecho que todos los ponferradinos jóvenes como yo, pues lo recordamos perfectamente. Desde luego. Además, pues mira, valga la redundancia, todavía estamos en la flor de la vida para disfrutar de un entorno envidiable, de un entorno pues poblado de árboles, y desde luego que si se nos viene a la memoria muchos recuerdos, los vamos a hacer también dentro de ese entorno, dentro del entorno del Parque del Temple, del Plantío. ¿Por qué? Porque ahí hemos celebrado fiestas, hemos celebrado incluso conciertos hace muy poco, reuniones, la gente va a practicar deporte, los niños van a jugar, los ancianos pasean.
hay gente que aprovecha también incluso pues a dar charlas, a practicar yoga y cuántas historias podríamos contar, ¿no? Incluso de enamorados. Nos da para muchas películas. Evidentemente, los rincones, en este caso del Parque del Plantío, pues tiene zonas muy transitadas, pero tiene zonas que permiten un aislamiento claro, que adecuado. conlleva también un poco más de intimidad. Dicen que en esta vida hay que hacer 3 cosas y una de ellas es plantar un árbol. Así que a ver si conseguimos esta iniciativa, conseguimos repoblar en nuestra ciudad con más árboles, darle esa zona verde a esas zonas que tanto necesitamos y desde luego que también está dentro de nuestra responsabilidad hacernos cargo del cuidado de los parques. Evidentemente, bueno, una de las propuestas que desde la Asociación Amorteira en este caso hemos hecho a la sociedad berciana es la recuperación de los negrillos. El año pasado hicimos una iniciativa en el Parque de Cuatro Vientos y es el árbol que plantaremos los ponferradinos en los próximos años. Hay que volver a recuperar los grandes árboles que dan grandes zonas de sombra y dan calidad de vida a los ciudadanos. Desde luego que sí, como dicen, a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y nosotros, como estamos hablando de consejos, estamos hablando de historias, qué mejor que escuchar a nuestros mayores. Muy buenas, Patricia y Afa Bierzo están aquí una sesión más. Primero, recordar de qué hablamos la sesión anterior. Hablamos de ejercicio físico, psicomotricidad, cómo trabajar nuestro cuerpo, que también es muy importante, pero de una manera divertida y de formas muy diferentes. Espero que os haya gustado y seguro que habéis practicado mucho en todas vuestras casas. Gracias por seguirnos. Os preguntaréis de qué vamos a hablar hoy. El tema del que vamos a tratar es consejos de sabiduría. Nuestras personas mayores nos van a dar consejos de vida y no hay mejor persona que nos aconseje que la que ya ha pasado por muchas fases. Vamos a escucharles atentamente y agradecerles todo lo que nos dicen. Muchas gracias. Vicenta, Pepe, ¿qué consejo le daríais a la gente joven? Que se comporten con educación y eso, y aunque sean jóvenes, que pueden hacerlo y deben de hacerlo. Vicenta, ¿qué consejo le darías a la gente joven de ahora? ¿Cómo? ¿Qué consejo le darías a las personas jóvenes? Que no a lo mejor que puedes hacer daño a nadie. Tonina, ¿Qué? un consejo para las personas jóvenes. Pues que miren más por los mayores. También los mayores miraron por ellos. ¿Usted qué crió a sus nietos y a sus nietas? Pues sí. Y a los bisnietos también. Y ahora sería justo que las personas jóvenes ayudaran a sus abuelos y a sus abuelas. Sí, pero a mí, gracias a Dios, pues sí, mayor. Luisa, ¿qué consejo le darías tú a las personas jóvenes? Pues mira, que cuando tengan dinero, que lo ahorren para cuando sean mayores, para que puedan comer, para que puedan ir de viaje y para que puedan ir de excursión. ¿El mejor método de ahorro, Luisa? Pues mira, lo mejor es tener una cartilla en el banco, sí, ir sacando poco a poco para que quede algo para el día de mañana. Vale, ¿y el mejor método de ahorro cuál me dices que es? Uno muy básico, que es para ahorrar, ¿no? No gastar. Eso es, muy bien, claro. ¿Y cómo lo podemos conseguir, por ejemplo? Pues comprar las cosas más baratas, no comprar muy caro, porque así pues tienes más dinero. ¿Ahorrar en la comida? Bueno, también, pero para comer... Para comer no escatimar. No escatimar. Por ejemplo, ahorrar en ropa. En ropa, sí, porque la ropa se rompe, pero la comida se come. Claro. Don Cilia, ¿qué consejo les das a los jóvenes sobre los estudios? ¿Les aconsejas estudiar? Yo nunca los he hablado con nadie, pero yo digo que tiene que estudiar todo el mundo. ¿Por qué? Porque para que aprendan a la vida que van a llevar. ¿Y antiguamente se podía estudiar? ¿Cuándo? ¿Antiguamente podíais estudiar todas las personas? No había estudios. Había que guardar ovejas y cabras y vacas. Entonces, estudia entonces, dices que sabe por dónde... Anda. Claro, porque las personas que no estudian a veces ¿qué tienen que hacer?
¿Qué tenemos que hacer? Preguntar. Sí, preguntar, ¿no? Muchas Preguntar cosas. por dónde vas a ir, de dónde estaba fulano y mangano y gitano. Pero a nosotros ya nos tocó eso. Los jóvenes de ahora deberían aprovechar la oportunidad. Hombre, pues claro que sí. Y son tontos si no lo aprovechan porque ahora tienen una buena oportunidad. Buena oportunidad tienen. ¿Tú por qué consideras que es bueno para los jóvenes trabajar? Hombre, porque si oyes una familia que tenga para que vayan a buenos colegios y vayan a esos sitios, es mejor que trabajar. Pero cuando no hay para eso, habrá que trabajar. Yo de 9 años andaba guardando ovejas. ¿Qué consejos, Carolina, le darías tú a las personas jóvenes? Las personas jóvenes igual, porque hay muchas jóvenes que no quieren trabajar o no les interesa, pues lo mismo, prefieren a lo mejor estar en una piscina todos los días y no trabajando. Que si tienen que estudiar... Y si tienen que estudiar, pues que estudien. ¿Y si no estudian? De algo van a sacar, del estudio algo van a sacar. ¿Y si no estudian, deciden no estudiar? Bueno, pues tendrán que agarrarse a un trabajo o algo, porque sin hacer nada no podrán estar. Entonces, que nunca estén sin hacer nada. O estudien o trabajen. Estudian o trabajan. ¿Qué consejo le das a la gente joven sobre el amor? Bueno, pues que hay que aguantarse uno al otro. Si hoy el riñe eres tú, mañana pues a lo mejor es él. Y así, ya por eso no... Pero hay que aguantar todo. Bueno, todo no. Según Vale. las cosas que sean. Vale. ¿Cómo se consigue estar muchos años con la persona? Pues es así, yo estuve 50 años con mi marido. ¿Y cuál fue la base? Te cuidó y se preocupó por ti. De todo. Y tú por él. Y yo por él. Esa es la base, ¿no? La Esa es la preocupación, base. el respeto y el cuidado. El respeto y el cuidado. ¿Por qué habéis durado vosotros tantos años juntos? Bueno, pues nos hemos comportado como hay que comportarse. Como hay que comportarse, sencillamente. ¿Cuál fue el motivo de que aguantaras 70 años casada? El motivo, porque nos llevamos muy bien. No reñimos nunca, nunca. No sabemos lo que es reñir. El diálogo. Yo lo pasé muy bien, hija. Me hubiera casado otra vez. A la gente joven. Sí. Que coman mucho y trabajen poco. Que pueden hacerlo y deben de hacerlo. Da gusto escuchar a las personas mayores, ¿verdad? Yo cada día aprendo algo de ellas. Es muy interesante todo lo que nos cuentan. Podéis enviarnos todos vuestros consejos o vuestras reflexiones a nuestro WhatsApp, llamarnos por teléfono o enviarnos vuestros correos con todo lo que queráis. Muchas gracias por seguirnos y hasta la siguiente. Y continuamos hablando de temas de actualidad. Esta mañana Ponferrada ha rendido homenaje a las víctimas por el COVID-19. Amazing Grace, uno de los himnos religiosos por excelencia, abría un acto en el que escuchamos a las víctimas que han superado la enfermedad. Un día, creo que fue el cuarto de mi estancia en el hospital, me sentí francamente mal. Me sentí tan mal que por primera vez pensé que me podía morir. Y no soy una persona valiente, yo creo que nunca lo he sido, pero no tuve miedo. A las familias que no pudieron ni despedirse de sus seres queridos. Recordar solemnemente a nuestros seres queridos y dejar escrito para la historia tanta despedida abrupta. El hondo pesar de no haber podido decirles adiós. O ni siquiera proporcionarles el alivio de nuestra compañía en sus últimos momentos. Y a los sanitarios que tuvieron que aparcar el miedo y la angustia para servir a los demás. Seguimos trabajando con más ahínco si cabe, luchando con nuestro esfuerzo, porque eso es lo que se espera de nosotros. Este olivo y una placa con un verso del berciano Juan Carlos Mestre mantendrán viva la memoria de todos ellos y de una época que nos ha cambiado la vida a todos. Al acto civil, sobrio pero muy emotivo, fueron invitados más de un centenar de personas y no faltaron representantes de los sectores que durante la pandemia fueron considerados servicios básicos.
como es el caso de los cuerpos de seguridad del Estado. Y después de esta breve pausa continuamos. Vamos a establecer un Zoom con Fernando Ballesteros de la Fundación Oso Pardo para resolver todas nuestras dudas con este tema tan polémico, ¿no? ¿Realmente son peligrosos los osos cuando se están acercando a nuestro entorno, a la población? Vamos a resolver esas dudas y ya también vamos a aprovechar a conocer cuál es su comportamiento y un poquito más, alguna curiosidad del maravilloso mundo de los osos. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Un placer. Bueno, esto de las tecnologías es una maravilla, como decía yo antes, tan cerca y tan lejos, ¿no? Bueno, estamos ahí a un pasito, estamos en Asturias, pero yo creo que es súper interesante que, como es tierra hermana, los osos también colindan por el Bierzo. Vamos a hablar de ese comportamiento y de ese tema que ha generado tanta polémica. Sí, la presencia de los osos, vamos a ver, los osos lo que están haciendo ahora mismo en el Bierzo y en otros sitios es lo que han hecho toda la vida. Los osos llevan siglos conviviendo con las personas, con las actividades humanas y como buenos oportunistas que son, pues han acudido siempre a robar frutas o miel en los alrededores de los pueblos, siempre de noche, con cuidado, escapando al menor ruido y aprovechando esos y muchos otros recursos que da la naturaleza, ¿no? Es un animal omnívoro, muy vegetariano, pero que gusta mucho de la fruta, de la miel, que son recursos que cultivamos y cuidamos los humanos y ahí suelen surgir los conflictos, ¿no? O sea, que no es motivo para alarma. No, lo que pasa ahora es que es verdad que los pueblos están lamentablemente cada vez con menos gente, con menos actividades. Lo que antes eran alrededor de los pueblos enormes huertas limpias, cuidadas, territorio despejado, pastos, pues ahora muchas veces es el bosque que se arrima hasta los bordes de los pueblos y esos encuentros nocturnos pues a veces llaman un poquito más la atención, ¿no? Pero es el comportamiento natural de los osos. A eso sí que es verdad que en ocasiones hay más osos, ahora hay más osos, porque decimos, ¿por qué se ve más? La población está creciendo, eso es cierto. También es verdad que ahora todos tenemos teléfono móvil y redes sociales y enseguida corremos a poner cualquier foto o vídeo que hagamos, pero es verdad que en ocasiones, al haber más osos, puede haber algunos ejemplares excepcionales, son la excepción, que se acerquen incluso de día o a veces sin demasiado miedo al hombre, ¿no? Eso es lo que a nosotros siempre hemos alertado sobre esa posibilidad. Se han sucedido algunos casos en los últimos años y para eso las administraciones, el Ministerio, las administraciones autonómicas, la Junta de Castilla y León, el Principado de Asturias, Galicia, Cantabria, han elaborado un protocolo de intervención con osos en el que se intenta atajar la posible presencia cada vez creciente, digamos, a medida que crece la población, de osos que puedan habituarse a las personas, es decir, no percibir miedo de las personas. Ante eso, las administraciones tienen unas patrullas especializadas que desarrollan unos protocolos pues con pirotecnia, con muestreo, me imagino, microsatélites. Sí, pero incluso con la finalidad de ahuyentar a esos osos de los entornos urbanos, cuando sucede. Pero que se han dado ya casos en los que ha habido que intervenir con distintas medidas para intentar ahuyentar a los osos y decirles a los osos que el entorno humano no es seguro para ellos, que vuelvan al bosque y a donde tienen la comida natural. Esos son casos excepcionales. Lo que sale muchas veces en los vídeos y vemos en muchos vídeos, pues por las redes sociales, pues si nos fijamos son osos de noche acudiendo a lo que comentábamos antes, a coger unas cerezas, unos higos, unas ciruelas que muchas veces están en los alrededores de los pueblos. Claro, eso los vecinos del Bierzo y del Villablino y del Sil y del Narcea en Asturias lo saben muy bien y llevan muchos años conviviendo con los osos y saben lo que hay al respecto. Sí, el último caso también más polémico, el más conocido, ha sido ahora en Orallo, ¿no? Sí, que bueno, fíjate, pues el vecino que lo ha dado a conocer estaba encantado, en sus redes parecía estupendo. Es eso, son animales, si nos fijamos incluso, se ve bien en los vídeos que se ponen, son animales jóvenes, pequeños, desgarbados, son esos osos que son más inocentes, que todavía no saben muy bien cómo desenvolverse del todo y que tienen más miedo a otros osos
que a la presencia humana. Fíjate, es increíble, y eso no es como un poco contradictorio, la naturaleza está cambiando. Sí, claro, de alguna manera hace ya unos años hemos dejado de perseguirlos y eso ha sido la causa de que la población se esté recuperando. En el pasado, oso que tenía ese comportamiento o individuo que era un poco más atrevido y más valiente que otros y se acercaba un poco más a los pueblos, era el primero que caía. Sí. En un grito, con un disparo, con lo que fuera. Claro, eran otros tiempos y se funcionaba así. Ahora mismo eso no existe, lo respetamos, entonces hay el riesgo de que ese fenómeno pueda ir aumentando. Pero no deja de ser un fenómeno natural de los osos en la primera etapa de su vida independiente. Son osos que hace poco que se han separado de su madre y están buscando los recursos, encuentran allí esos frutales o esas colmenas muy cerca de los pueblos y por allí se quedan a veces merodeando, ¿no? O sea que están reubicándose. En realidad hay mucha gente que se pregunta aproximadamente, ¿no? Porque un número exacto es muy difícil. Sé que actuáis mediante cuadrículas. En la provincia de León, aproximadamente, ¿cuántos osos hay? Es difícil decirlo en un terreno concreto como puede ser la provincia de León, ¿no? Porque claro, que colinda con la de Asturias. Mañana pueden estar en Asturias o en las montañas de Lugo, que también están expandiéndose hacia allí, y del Bierzo llegan muchas veces, ¿no? Nosotros, tradicionalmente, en las poblaciones oseras siempre se ha estimado el número, usando como indicador el número de osas con cachorritos que se veían cada año. Esas son fáciles de intentar localizar, se hace un trabajo de campo muy exhaustivo y se han ido localizando año a año. Estos años andamos ya por cerca de 40, por el entorno de 40 osas con cachorritos todos los años, que es un número muy, muy significativo, ¿no? Eso nos da una estimación orientativa pues, de una población de unos 300 y pico osos. Es cierto que ahora van a empezar las administraciones cantábricas un censo genético. Ya intentando extraer el ADN de distintos individuos, de distintos osos, individualizarlos, aplicar unas técnicas de estadística y sacar un número estimado ya concreto de osos. O sea que eso es lo que nos va a proveer el censo genético, ¿no? Nos va a dar como un poquito más de esa seguridad para saber aproximadamente cuántos osos hay en cada zona, estableciendo ese censo. Ese es el objetivo, sí. Es una buena noticia y una buena idea que las administraciones desarrollen eso, porque además la gestión de estas especies, cuanto más se base en datos técnicos, científicos, de campo bien tomados, pues es mejor para todos y más fácil para los gestores saber cómo desarrollar las distintas actuaciones, ¿no? Entonces es una actuación coordinada que impulsan las 4 administraciones cantábricas con apoyo del Ministerio y varios centros de investigación. Nosotros en la Fundación Oso Pardo ya hemos trabajado estos años pasados en afinar esas metodologías con distintos centros de investigación también, y ahora se ponen en práctica en este proyecto en el que nosotros estamos encantados de colaborar con ellos, pero son las administraciones las que van a desarrollarlo y esperemos que al final del año, a principio del año que viene, pues nos aporten unos resultados de mucho interés, Y desde luego que es de muchísimo interés. Además, también hay más estudios que nos están aportando muchísima información, incluso muy buenos para temas de salud, ¿no? En este caso, ya llega el momento en el que los osos comienzan a ponerse las botas, como estábamos comentando nosotros fuera de cámaras. Van a prepararse para invernar. Ya lo podíamos hacer nosotros, estar 3 meses durmiendo y levantarnos como si nada, ¿no? 3 meses en los que se van a estar preparando, no sé si son más de 3, corrígeme Fernando, en los que invernan, pero esto tiene un objetivo, ¿no? Gracias a estas investigaciones nos estamos dando cuenta que se pueden hacer estudios también que pueden afectar hasta el tema del colesterol, como viendo ese paralelismo, ese estudio con los osos, podemos también extrapolarlo a nuestra salud. ¿Cómo lo haríamos, no? Sí, al final esto, bueno, todas las especies, claro, están perfectamente adaptadas a los ciclos de su entorno, de su hábitat. Los osos de todas las poblaciones de Europa y de Norteamérica, pues como adaptación frente al invierno, en el que faltan los recursos para alimentarse, pues existe esa adaptación, que es la hibernación, dormir. Claro, eso conlleva unos procesos de adaptación en su biología, en su fisiología corporal extraordinarios que empiezan a investigarse ahora con técnicas interesantísimas de sensores y de distintos procedimientos y que tienen, como comentabas,
aplicaciones incluso a la medicina humana, ¿no? De la gestión de los residuos del cuerpo durante tanto tiempo sin expulsarlos, bueno, una serie de cosas de metabolismo muy interesantes. Pero los osos de la cordillera cantábrica, pues en nuestro entorno europeo son de los que menos hibernan, porque aquí los inviernos no solo es que son suaves en temperatura, sino que tienen mucha comida. Al final el problema para el oso no es tanto las inclemencias meteorológicas, que son animales que resisten lo que les echen por encima, sino la presencia de comida, ¿no? Los osos del norte de Europa, pues en invierno con una capa enorme de nieve, allí no tienen recursos, pero aquí en el Bierzo o en las montañas de León y de Asturias, pues tenemos un montón de frutos secos, de bellotas, de ayucos. Este va a ser un buen año de cosecha de ayucos, todo parece indicar. Es su estación preferida, ¿no? Ahora, otoño. Claro, es una estación extraordinaria porque lo que tienen que hacer es comer, comer, comer sin problemas de dieta, como nos pasa a nosotros, que si comemos tanto, automáticamente tenemos problemas, ¿no? Ellos tienen que engordar mucho, es lo que nosotros llamamos la etapa de hiperfagia, comer a tope, para estar en un buen estado saludable y de reservas. Tienen que acumular mucha grasa de reserva para esos meses de hibernación. Hay algunos ejemplares que en estos inviernos en los que tienen comida, incluso aunque haya una pequeña nevada, van a tener debajo de la nieve bellotas, castañas, las castañas del Bierzo tan ricas, y va a haber ejemplares que ni siquiera hibernen, ¿no? Y es cierto que incluso con la tendencia en la que estamos del cambio climático, probablemente cada vez haya menos osos hibernantes y más osos activos en invierno. Fíjate qué dato más curioso, ¿no? O sea, que está cambiando hasta el biorritmo de los propios osos con este cambio climático que ya es evidente. Bueno, sí, ya lo notamos. Hay cosas, el cambio climático ya ha generado cambios en la dinámica de los osos. Pues mira, los osos tradicionalmente en estas épocas de fines de verano acudían a comer a las arandaneras de alta montaña, esos arándanos ricos en azúcares, y esos arándanos se ven muy afectados. Toda la vegetación de las zonas más altas de las montañas se ve más afectada por el cambio climático, ha disminuido la producción de frutos, y los osos, que todavía a veces acuden a las arandaneras a comer, pero han buscado frutos alternativos. Estos días están comiendo como locos moras. Fíjate, son muy golosos. Sí, claro, ellos buscan todos los recursos, sobre todo vegetarianos, pero ahora en esta época, pues es la época de las frutas dulces y frutas carnosas, azúcar y grasas y proteínas que tienen los frutos secos, ¿no? En otras épocas está la cosa un poco peor, y en primavera pues tienen que comer mucha hierba, como si fueran vacas, pastando en las montañas, y eso es menos nutritivo, pero bueno. La verdad que es apasionante, ¿no? Conocer un poquito más acerca de estos animales que a primera vista los vemos y decimos, si es que parecen adorables, ¿no? Entonces, sí que es bonito, ¿no? El poder conocer y el tener diferentes anécdotas, curiosidades, pero sobre todo un poquito más de cerca y quitar ciertos estereotipos. Sí, lo que hay que transmitir es tranquilidad. Evidentemente la población de osos está creciendo, están incluso expandiéndose a zonas ya por la parte más oriental del Bierzo, por Lugo, Orense, en donde hacía muchos años que habían desaparecido. Eso para los conservacionistas es una buena noticia, pero es verdad que puede llevar a algunos conflictos con actividades humanas, sobre todo con la miel. A veces algún ganado, sobre todo ganado menor, ovejas o cabras. Claro, ahí hay que aplicar medidas, prevención, protección, cerramiento de los colmenares, información a la gente. Hay mucho trabajo que hacer en el que estamos nosotros, las administraciones, otras organizaciones. Se necesita muy buena voluntad por parte de todo el mundo para lograr esa convivencia. La conservación del oso depende de una buena convivencia con los humanos. Y también, por otra parte, nos van a traer efectos positivos. Aparte de que para muchos el saber que existen los osos en la montaña es algo maravilloso, ahora mismo ya se están desarrollando actividades de turismo muy vinculadas al oso. El oso es una señal de calidad turística extraordinaria, una imagen potentísima. Hay mucha mía en estas zonas rurales que ahora mismo ya tiene uno de sus pilares, no el único ni el más gordo, pero uno de sus pilares importantes es la conservación de la naturaleza y la presencia del oso. Hay que compaginar esos aspectos positivos con los conflictos y la prevención y la convivencia para tener para que el oso se convierta en un recurso y en un valor que a todos estemos orgullosos de ello, ¿no? Totalmente de acuerdo, Fernando. Creo que da gusto el poder saber un poquito más, conocer más esta temática y además saber que no solamente es un gran atractivo, sino que no tenemos que seguir generando esa polémica, no tenemos que tener miedo.
hay que tomar esas medidas tan evidentes de las que nos has hablado y seguir avanzando y apoyando a la Fundación Oso Pardo, como realmente estáis trabajando de forma activa y además casi los 365 días del año. Así que muchísimas gracias por recibirnos, Fernando. Estaremos muy atentos a próximas noticias y próximas imágenes, que da gusto. Muchas gracias. A la disposición y de vuestros oyentes. Venga, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ya sabéis que es increíble, fijaros cómo funciona, ¿no?, el medio ambiente, cómo funciona también la naturaleza. Vamos todos de la mano, así que pues vamos a seguir aportando esa mano verde y esa conciencia colectiva. Y si hablamos de conciencia colectiva, vamos a hablar también con el colectivo de sanidad en unas charlas post-confinamiento en las que no solamente hemos aprendido mucho, en las que tenemos que sacar un claro ejemplo de solidaridad, de entrega y también darles las gracias de forma infinita por el trabajo tan impresionante que han hecho a lo largo de estos meses. Continuamos con nuestras charlas, diálogos post-confinamiento y en este caso escuchando a quien nos cuida. Vamos a hablar con diferentes personas que trabajan en el Hospital del Bierzo, personal sanitario, que ha vivido esta situación del COVID-19 muy de cerca. Ellos nos han cuidado, ellos han dado la cara por todos nosotros y han estado trabajando durante esta cuarentena. Ahora mismo vamos a enfocar cómo se está viviendo esta nueva normalidad y qué pautas y premisas deberíamos tener en cuenta, cómo nos ha removido y cómo nos ha cambiado esta situación y desde luego si hay momentos en los que tenemos que tomar cartas en el asunto es ahora. Yo creo que el momento de sensibilización, el momento de concienciación es el momento en el que todos aportamos nuestro granito de arena. Vamos a hacer las presentaciones. Ella es Verónica. Hola, buenas tardes. Yo soy Verónica, soy enfermera y trabajo en el Hospital del Bierzo en el servicio de la UCI. Hola, buenas tardes. Yo soy Belén, soy técnico en cuidados auxiliares de enfermería y trabajo en el servicio de urgencias del Hospital del Bierzo. Hola, buenas tardes. Yo soy May, soy enfermera, soy la supervisora de enfermería del servicio de urgencias del Hospital del Bierzo. Hola, buenas tardes. Yo soy María Jesús y soy limpiadora del Hospital del Bierzo. Como veis, cada una un papel importantísimo a lo largo de estos meses y son personas fundamentales en nuestra sociedad. Cómo hemos estado viviendo y encarando esta problemática día tras día. A Vero la hemos tenido también gracias a las tecnologías, al Zoom. Hemos hecho una entrevista con ella en la que nos contaba, ¿no?, cómo era el día a día de una enfermera que se enfrenta cada día a momentos incluso de incertidumbre, ¿no, Vero? Sí, la verdad es que desde la entrevista que hicimos hasta ahora han pasado ya varios meses, ya como que ha cambiado un poco la situación, era justo casi desconfinamiento y ahora hemos visto cómo hemos ido evolucionando de fases, volviendo atrás en algunos casos, entonces lo único pues ahora es todo un poco más a la expectativa de qué pasará, qué no pasará, cómo irá evolucionando la situación epidemiológica y esperando a ver qué pasa. Si nos ceñimos, por ejemplo, si nos ceñimos a meses atrás, esta situación, ¿en qué os ha cambiado? ¿Cómo os habéis visto vulneradas? Porque claro, es un sector en el que os habéis dejado totalmente la piel. Sí, nosotros sobre todo en urgencias, la urgencia que conocíamos ha pasado ya, no existe, ahora tenemos dos urgencias, una urgencia que es de no COVID y una urgencia COVID. Entonces, bueno, nos ha cambiado muchísimo. Hemos ido un poco cada día cambiando al principio, sobre todo como protocolos, ir adecuándonos, viendo nosotras cómo funcionaba mejor, cómo no. May hacía 24 horas casi allí, sí, casi. Sí, nosotras la verdad lo pasamos mal también porque, bueno, alguna compañera estuvo muy enferma y ahí la verdad que lo pasamos, con lo de las compañeras que estuvieron en la UCI, lo pasamos bastante mal, pero bueno, afortunadamente eso pasó y ahora seguimos todavía un poco, pero bueno, seguimos ahí.
Mai, cuéntanos la situación que habéis estado viviendo, teniendo en cuenta que habéis tenido que hacer guardias interminables, o sea, habéis tenido que enfrentar a una situación incluso en la que nadie os aseguraba esa seguridad, mascarillas defectuosas también en muchos momentos, e incluso trabajar prácticamente pues con unas condiciones que no se las deseamos a nadie, ¿no? Porque cuando no había EPIs habéis tenido que tirar de muchísimos otros recursos. Bueno, nosotras queremos dar las gracias porque la verdad es que la solidaridad de la gente del Bierzo ha sido espectacular. No nos ha faltado de nada, porque si nos faltaba tanto LM como Roldán, como las mujeres aquellas de Villafranca, las de Cacabelos que nos cosían las batas. La plataforma COVID-19 cantidad de gente de Toral de los Vados, bueno, cantidad de gente, nos ha ayudado muchísimo. Luego nos llevaban zumos, agua, comida, o sea, no nos ha faltado nada, hemos estado muy bien. Sí que hemos trabajado muchísimo, eso, vamos, no creo que nadie pueda decir lo contrario, ha sido tremendo. O sea, nosotras en urgencias, yo no me acuerdo de haber trabajado nunca tanto, o sea, eran jornadas interminables. ¿Qué sensaciones teníais? Pues era, bueno, ni siquiera era de cansancio, porque te cansabas, pero venía más gente y tenías que seguir. Entonces, luego el agradecimiento de la gente, o sea, que los enfermos te dieran las gracias. Es que era una cosa, ¿verdad? Sí, mano a mano, además, con los enfermos, ¿no? Sí, pero, o sea, hay que pensar que nosotros éramos los únicos contactos que tenían con el exterior. O sea, no había familias, no había, o sea, nosotras solo. Nosotras, además, disfrazadas. Sí, disfrazadas. Íbamos de arriba abajo, lo que podían ver eran los ojos y bueno, poco llevábamos más. Los monos después, le poníamos Pues el nombre sí, para que ellos supieran quiénes éramos, cómo para te llamabas, sí, para que te llamaran. Y nosotras también, que a veces nos costaba reconocernos a nosotras mismas, o sea que fue duro, o sea, y aparte, bueno, era, yo creo que no lo pensábamos, o sea, trabajamos, era lo que había, no todos estaban confinados, nosotros salíamos de casa, íbamos a trabajar, trabajábamos todo lo que podíamos, volvíamos para casa, descansabas lo que podías, seguías con el COVID ahí porque todo era todo... Claro, no, es una pesadilla. Es una pesadilla, sí, una pesadilla larga que hoy lo comentamos en la mañana, que ha pasado 5 meses, 6 meses tan rápido, porque quizá... Sí, decíamos 1 de septiembre, sí, 1 de septiembre, y decíamos, ay Dios, pero ¿dónde está el verano y la primavera y todo lo que...? Sí. Nos han robado un poquito. Nos han robado, sí. ¿no? A nosotras y yo creo que a todo el mundo, sobre todo, yo creo que a los niños, a la juventud, ¿no? Más que a nosotras. Sobre todo, como personal sanitario, ¿qué es lo que reclamáis, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que necesitáis? Porque ahora mismo nuestro tema es escuchando a quien nos cuida. Yo creo que necesitamos que refuercen, por favor, la sanidad pública, que pongan suficiente personal, porque es fundamental, que tengamos los suficientes medios, que yo creo que es eso sobre todo, o sea, que nosotros que piensen que nos han recortado tanto a partir de la crisis, no esperábamos vivir esto, lo hemos vivido como hemos podido, dejándonos nosotros casi la piel, ella se dejaba la piel porque tenía las manos todas hechas, yo lo recuerdo con las manos en carne viva, pero por favor eso, que la gente no se olvide de que somos, o sea, es que la sanidad es tan importante, desde luego la sanidad, la educación, la cultura quizá, más que, o sea, que está muy bien que ganemos campeonatos de Europa y todas esas cosas, pero si no tenemos sanidad importante, poco vamos a avanzar, ¿no? Importante también, no vamos a olvidarnos del grandísimo trabajo que han estado haciendo nuestro personal también de limpieza en el hospital, porque parece que son los grandes olvidados. Tenemos mucho que deberles, muchísimo. Ellos también han estado en una situación en la que el peligro estaba enfrente de ellos y sin embargo pues han seguido trabajando con mucho valor. Todo hay que reconocerlo y también con ciertas reivindicaciones, que es el momento de hacerlas ahora mismo, ¿no? Así que creo que tenemos mucho que contar. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, porque es cierto que somos las grandes olvidadas. En general no, pero ha habido casos particulares que incluso dentro del propio hospital nos lo han hecho pasar un poco crudo, negándonos ciertos EPIs o ciertas cosas que necesitamos. También es cierto que desde la empresa nuestra teníamos la consigna de que si no nos daban todo lo necesario, no entrábamos. Pero sí es verdad que en ciertos momentos y en algunos sitios nos hemos sentido un poco desplazadas respecto a lo que era el resto de las compañeras y trabajamos igual que el resto o más, porque entrábamos también en todos los sitios como todo el mundo. Y la limpieza había que hacerla el doble. Claro, no nos vamos a olvidar, ¿verdad?, que el virus, lo que siempre se recomienda es que
se necesita una limpieza exhaustiva. Entonces es un papel no importante, fundamental. Pero eso no todo el mundo lo entiende. Y luego es cierto que tuvimos con muchas compañeras, tanto auxiliares como enfermeras, que ibas a sitios, incluso te ayudaban a limpiar porque no dábamos desinfectado todo lo que había que desinfectar. Pero la reivindicación quiero que quede ahí de que en algunos casos nos hemos sentido un poco apartadas del resto. Pues esa reivindicación es muy importante. Hemos estado hablando del pasado, pero tenemos que enfrentarnos a un futuro, a un presente, a veces un tanto incierto. Verónica, ¿cómo estáis viendo ahora mismo la situación dentro del Hospital del Bierzo? A ver, la situación ahora mismo es con muchísima incertidumbre de qué es lo que puede llegar a pasar, porque estamos viendo como otras zonas de España ya han vuelto hacia atrás, están en fase 1, eso implica muchas cosas a nivel de la vida diaria de todas las personas, sanitarias y no sanitarias. Entonces, lo que se puede hacer es intentar poner un granito de arena de cada uno de nosotros, ser responsables, no tampoco tener miedo, pero sí responsables y tener respeto, intentar hacer las cosas bien para ver si esto dura lo mínimo posible, hasta quién sabe. Yo más de lo mismo, y quizá yo creo que hoy lo comentaba con May, humanizar un poco más, porque yo creo que la soledad del paciente, ¿no? Piensa que llegaban, los entregaban en urgencias y no volvían a verlos, y algunos nunca más. Nunca más, o sea, no. Entonces creo que es eso, ¿no? Humanizar un poco más la sanidad, quizás, no lo sé, y sobre todo, pues eso, reforzarla, porque está claro que vino esta pandemia, dejó claro que la sanidad estábamos ahí, que respondíamos, creo que respondimos bastante bien, creo que... Muchísimo. Y entonces es lo que, o sea, no sé, yo creo que es eso, sobre todo. Y el futuro, pues no sé cómo será. Nosotros en urgencias seguimos igual, o sea, seguimos todavía poniéndonos sepio de vez en cuando, en fin. Sí, porque todavía hay casos y desde luego que no podemos bajar la guardia, May. Pues yo apelaría a la responsabilidad de todos, a utilizar las mascarillas, a tener una higiene adecuada de manos, a guardar la distancia social, pero todo el mundo, porque le echamos mucha culpa a la gente pequeña, a la gente menuda, pero la gente mayor también tenemos nuestra parte de culpa y es muy difícil porque hemos estado mucho tiempo aislados y somos seres sociales, nos gusta el contacto, somos muy de contacto, muy de abrazo, muy de beso, pero no se puede, y es que hay que darse cuenta de que bueno, es que tenemos que cuidarnos unos a otros y luego cuidar mucho al personal sanitario, respetar por favor al personal sanitario, porque ahora la gente, yo no sé si es que está como, no sé, aburrida o renegada o lo que sea, que va en contra, ¿no?, del personal sanitario, se enfada mucho con nosotros. Pues a ver, porque ha habido un tiempo de COVID y las patologías normales pues no se han tratado y hay gente que ahora está muy malita de otra cosa que no es COVID, que también existe. Entonces hay gente que está muy malita y ahora está como muy enfrentada a los sanitarios. Y claro, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, no podemos hacer más, somos los que somos porque no hay más. Ahora mismo las listas de enfermeras y de auxiliares están agotadas, con lo cual pues no hay personal. O sea que estamos con personal muy reducido. Muy ¿no? reducido, entonces hay que cuidar mucho al personal sanitario y en urgencias en concreto, que estamos allí a la entrada y que todo el mundo somos los primeros que ve, pues son a los primeros que les suelta el sermón y que les suelta todo lo que tiene retenido, pues intentar nosotros ponernos en el lugar de ellos, pero ellos también que se pongan un poco en el lugar nuestro, que nosotros estamos para ayudarles, para curarles y para cuidarles, pero también necesitamos que nos ayuden un poco. Desde luego, y también vamos a encarar ese futuro con el personal de limpieza, que parece que lo situamos siempre en el último eslabón y es de los más importantes también. Bueno, pues yo un poco estoy de acuerdo con todas mis compañeras en lo que han dicho y el servicio de limpieza necesitaría un refuerzo porque no damos abasto. May lo sabe muy bien, que es una de las que siempre está pidiendo con toda la razón, entonces necesitaríamos un refuerzo de personal para poder desinfectar bien todas las zonas que se utilizan, porque el hospital empieza a funcionar, aunque no a todo gas,
espera mucho, entonces hay que desinfectar sillas, pomos, todo lo que se de toca forma muy con regular, manos. Aproximadamente cada cuántas horas desinfectáis o mínimo. Mejor no me preguntes. Cada rato estáis con Mejor. la... Pero sí, cuando estás en la zona cada en la zona que está. estás todo el rato, pero se necesitaría más. Entonces estoy de acuerdo en todo lo que han dicho, pero también creo que la gente se está olvidando un poco y el hospital vuelven a pensar que es la casa de entro y salgo cuando quiero. Y lo que decía May, le dices a la gente algo y encima se enfadan contigo, piensan que es que tienes algo en contra de ellos, entonces es por protección para todos. No es bueno que la gente ande entrando y saliendo del hospital de visita para ir a ver. Yo me muevo por todos los sitios y lo estás viendo y la gente cuando le dices dónde va, se enfada. Entonces hay que concienciar que todo eso hay que pararlo. Y la Pedimos ese limpieza respeto. Fundamental. A ver si nos meten más personal. Desde luego que nuestro tiempo se acaba, es un tema muy interesante, dejamos varias preguntas en el tintero, varias sugerencias que también os emplazamos a vosotros, ¿no? que sigáis también poniéndose en marcha, también quizás ese punto de responsabilidad lo tenemos entre todos, tenemos que seguir construyendo. Vamos a hablar también de sostenibilidad, de muchos otros temas importantes, esa vía verde. Se nos dejan muchas cuestiones, pero ya sabéis que cualquier tipo de duda, no dudéis en hacerlo y comunicaros a través de nuestro correo electrónico, a través del Ateneo Laquiana, o sea que tenemos muchas formas en las que seguir abriendo un poquito la mente y también moviendo conciencias, ¿no? Os esperamos para la próxima charla. Muchas gracias. Pues da gusto hablar con este colectivo del Hospital del Bierzo. Vamos a hablar de sanidad, de educación y por supuesto de respeto, importantísimo. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado colaborando y que seguís colaborando de forma activa. Como habíamos comentado, cualquier tipo de sugerencia, de duda, lo podéis hacer contactando con nosotros a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. Se nos acaba el tiempo, pero siempre es el tiempo perfecto para daros las gracias por estar al otro lado de la pantalla. Nos vemos mañana con más actualidad y más entretenimiento. Chao, un besazo.